Buenas tardes. En esta ocasión quiero hablar de algo que pasaba y todavía pasa de vez en cuando en los ranchos, en las comunidades, el famoso ataque del chupacabras. Yo fui testigo de un ataque muy fuerte en el día. Se han visto ataques a muy altas horas de la noche, se han sabido de ataques aquí en la comunidad donde vivimos. Bueno, de hecho vivimos en un pueblo, una ciudad, pero aquí en las comunidades cerquita ha habido muchos ataques a las ovejas, a las cabras o chivas, como aquí les llamamos. Demasiados ataques. Mucha gente le adjudica a los perros las muertes de los becerros chicos. Aquí hay un noticiero que se llama Radiza, un noticiero digital, Radiza con Z. Y créeme que cuando pasan las noticias, pasan las fotografías y los videos de cómo están los animales y unas mordidas en el cuello. Fuera de eso, no. Los perros, yo he visto ataques de perros a los animales, pero el perro muerde en donde quiera, principalmente las patas, y desgarra. Aparte, para poder matar una borrega grande, como los perros no están entrenados para aniquilar, no son asesinos natos, se puede decir. Entonces lo de ellos no es destruir, lo de ellos es morder y dejan mucho rastro en el animal. Demasiado. Hace menos de un año hay un ejido aquí en Delicia, Chihuahua, se llama Ejido El 10. Encontraron dentro de una granja, la granja está bardeada, son 2,5 metros de alto lo que tiene la barda, más o menos mide como unos 70 metros, son 70 metros de ancho, como por 200 de largo, está grande la granjita, y ahí tenían aproximadamente unas 20 borregas ya grandes, más las crías y unas cuantas chivas. Entonces el dueño de ellas todos los días iba, a veces se quedaba ahí, los fines de semana se quedaba ahí, en compañía de su esposa, de sus hijos, tenía 2 cuartitos y un sanitario, pero entre semanas se quedaba en su casa, pero iba todos los días, iba en la mañana, iba en la tarde, tenía su trabajo, él es agricultor, pero gustaba de tener la granjita para fines de semana con la familia, para ir a comerse una cabra en el asador, tenía muy buen asador ahí. Resulta que en una ocasión las acababa de alimentar en la tarde, cuando regresa otro día no había ni una sola con vida, ninguna, y todas con una mordida en el cuello y todas sin sangre. Él tiene un amigo que es médico veterinario y le pidió que si le analizaba al azar, dijo, la que quieras, quiero que me analices una. El médico se llevó 4, no les encontró nada más que eso y dijo, están sin sangre. Dijo, oye, ¿se puede comer la carne? Dijo, mira, no sabemos qué tipo de bacterias pueda tener el animal que las atacó y pudiera ser que les haya transmitido alguna enfermedad. Entonces lo más recomendable aquí es quemar por completo esa carne. Hicieron un hoyo grande con una retroexcavadora por ahí cerca en un terreno que él tenía y las enterraron, quedaron sepultadas por completo, como unos 2 metros de altura, para no ir a contaminar a algún animal. Bueno, para esto la historia te voy a llevar unos 27 años atrás. En Jiménez, Chihuahua, me tocó ir a revisar un tractor agrícola, porque soy mecánico, a un rancho en el Cerro de los Reyes, así se llama el cerro de Jiménez, con la salida a Torreón, como unos 7 kilómetros más o menos. A mano derecha, ahí está el cerro, y por ahí estaba el ranchito de un amigo, un señor ya grande. En aquel tiempo, él tenía ahí en el rancho sembradas como unas 30 hectáreas de alfalfa, y tenía 2 invernaderos y un cuartito de lona, de hule, cuarto grande, y ahí se quedaba. Allá hace calor, pero no el calor que hace aquí, o sea, no tan insoportable. Entonces, pues aguantaba perfectamente. Él tenía por ahí un arma para cualquier emergencia, pero dice que nunca la usó, solamente una vez para un gato montés que iba sobre las gallinas, y pues fácil, pero fuera de eso no hubo necesidad. Tenía 2 perros y no se acercaban ni perros ni coyotes, porque los perros eran grandes y eran agresivos, entonces no tenía visitas de ese tipo. Sin embargo, a mí me tocó ir, sería como en el mes de agosto, habían acabado de cosechar la sandía, también sembraron sandía, un hijo de él, ya no quedaba, ya le habían dado la última pizca. Él sí tenía por ahí unas 4 o 5, estábamos comiendo sandía en su casa y fuimos a revisar el tractor. Para ir a revisarlo teníamos que pasar por toda la propiedad y allá lo tenía debajo de un mezquite. Nosotros nos entretuvimos como 1 hora y media. Cuando regresamos había como unas 8 borregas recién fallecidas, todas con una mordida en el cuello, y nos regresamos porque yo había visto un becerro. Cuando pasamos lo había visto de pie, cuando regresamos lo había acostado, pero pues pensé que estaba cansado. Le dije, oiga, el becerro yo lo vi acostado, vamos a revisarlo. Estaba sin sangre, un becerro grande de unos 200 kilos posiblemente. Lo quisimos arrastrar y estaba muy pesado, pero sin embargo el animal que le hizo eso lo arrastró como unos 5 metros. Lo raro es que no hubo ruido, lo raro es que los perros no ladraron.
revisamos huellas, había unas huellas muy raras, pero fuera de eso, él dijo, tienen que haber sido algunos perros. No fueron perros, porque para empezar aquí estábamos y los perros suyos hubieran hecho un escándalo en comparación con nosotros tratando de correrlos. No fueron perros. Dice, pero ¿por qué no ladraron estos? Porque posiblemente tuvieron miedo y se refugiaron. Uno de ellos sí se veía muy asustado. Entonces yo le pregunté qué va a hacer con la carne. Dijo, mire, la verdad no sé, déjeme ver. ¿Quiere una? No, le dije, no quiero. Nada más le pregunto, porque mucha gente que ha pasado esto, lo que hacen es que la queman o la entierran para que ni los perros vayan a comerla. Aparte que si usted la tira aquí al monte, se le van a empezar a arrimar desde pumas, coyotes, todo eso, y después ellos son los que le van a acabar con los demás animales que le queden. Pues lo que hizo fue echarles todos a la camioneta. El becerro no lo pudimos echar entre los dos, tuvo que ir con sus hijos, lo echaron y no sé qué hizo con ellos, pero se supone que, quiero suponer que los quemó. Para esto, en ese lugar ya había habido avistamientos de un animal que decían que era algo como un puma, que llegaba en las noches a beber agua al presón. Tenía un presón grande, un estanque. Todos los días estaba el pozo funcionando y él regaba. Cuando le tocaba regar la alfalfa, en la noche lo dejaba funcionando toda la noche para que amaneciera lleno, y en la mañana, sin pararlo, vaciaba el presón y con eso regaba toda la alfalfa, las 30 hectáreas. Posiblemente hacía 2 o 3 días en regar, y cuando le tocaba regar, él ahí se quedaba. Él no se iba para su casa, procuraba llevar bastante alimento y ahí se quedaba. Cuando le tocaba hacer cambios de agua en la noche, él iba a veces hasta sin lámpara. Nada más que los hijos lo regañaron porque había mucha víbora cascabel. Decían, papá, te puede picar una víbora, llévate la lámpara. Y es como se la llevaba, pero nunca se llevó ningún arma más que la pala. Se decía que había un animal como un puma, pero era negro y más grande que un puma, de aproximadamente unos 250 kilos de peso, como si fuera una pantera, pero muy grande. Entonces dicen, es que incluso hemos visto huellas, papá. Había un cerco, de aquel lado del cerco era monte, pero todos los mezquites eran muy altos. El que menos medía era de 2 metros. En una ocasión me tocó a mí porque había un camino y le dije, oiga, ¿qué va a hacer? No, dijo, yo me voy a esperar un ratito, ahorita lo llevo, porque él me llevaba y él me traía cuando íbamos a revisar la maquinaria. Dijo, ahorita lo llevo, ¿me espera? Sí, le dije, ¿cómo no? Déjeme ir a explorar allá por donde está el camino, a ver qué veo. Dijo, llévese la resortera. Cuando se trataba de decir resortera, está hablando de un arma que tenía él ahí. Me la llevé por si había un venado, por si había una cosa así. Sí había venado, pero no le tiré a ninguno. Lo que se me hizo muy raro, porque no le tiré a ninguno, porque iba siguiendo unas huellas más grandes que la palma de mi mano, de un felino. Yo nunca he visto unas huellas tan grandes. He visto las huellas del puma y son grandes, pero estas eran exageradamente grandes. Eran huellas frescas y las iba siguiendo, y las seguí como unos 200 metros, y los mezquites siempre estaban muy altos, siempre muy altos, y había partes muy boscosas. Entonces mejor me regresé porque me pueden buscar un animal de esos. Entonces le dije, oiga, vi estas huellas, siguen por el camino y luego se meten hacia el monte a la derecha. Dijo, fíjese que sí hemos visto esas huellas, incluso las hemos visto aquí cerquita de la casa, pero hasta ahorita no ha atacado a ningún animal. Después de que le pasó eso con los animales, yo duré como unos 5 meses para volver a ir a ver algún otro detalle. Resulta que me comenta que por un tiempo pues ya no pasó nada. De hecho, uno de los borregos no le alcanzó a chupar toda la sangre, quedó vivo. ¿Y qué le hizo? No, dijo, lo acabé de sacrificar, no tenía caso que estuviera sufriendo, dice, y fui y los enterré. Se la quiero creer, ¿verdad? A mí no me consta, pero dice que como a los 3 meses, estándole adentro de su casa, oyó un ruido y salió, y como ya sabía él que si escuchaba algún ruido, pero los perros no ladraban, es que pudiera estar ese animal ahí. Dice que sacó la resortera, esa calibre grande que tenía, y salió con mucho cuidado. Dice que andaba un felino, algo como un felino, dice, dentro del corral de las borregas. Todavía tenía como unas 10 más o menos. Dice, yo le tiré. Dice, cuando le tiré, se paró en 2 patas y corrió en 2 patas. Dije, ah, caray, ¿cómo? Yo cuando lo vi estaba en 4 patas atacando a una borrega. Dice, pero cuando le disparé, yo estoy seguro que sí le pegué, dice, porque tenía muy buena puntería el señor. Dice, pero se levantó en 2 patas y empezó a correr. Y antes de que brincara al cerco, le puse otro plomazo y otro cuando iba en el aire. Este señor tenía muy buena puntería. No dudo ni tantito que sí le haya pegado los 3 tiros, pero dice que fue a revisar. Dice, había sangre del animal ese. Dice, pero me dio miedo seguir el rastro. Como estaba muy boscoso, dice, donde quiera que se meta, si me sale de pronto, no le voy a poder hacer nada. Entonces lo que mejor hice fue pues esperarme. Dice que después de que le tiró, fueron 3 tiros
El animal iba sangrando porque eso fue en el día, pero brincó el cerco hacia el monte y en ese monte que estaba alrededor eran puros mezquites muy altos. Vuelvo a repetir, de los más bajitos medían 2 metros. Había mucho pasto. Mucho pasto y pasto muy alto. Ahí en ese lugar había mucho venado. Entonces pues lo siguió un ratito, pero se regresó. Tuvo miedo que el animal lo fuera a atacar. Un animal herido es muy peligroso. Otro día llegaron los hijos y les platicó. Fueron a buscar. Efectivamente encontraron los rastros de sangre, las huellas, pero se les perdió entre el cerro. El animal siguió hasta el cerro, no se detuvo. Posiblemente alguna cueva. Ya no volvieron a saber de ese animal. Ya no volvió a haber ataques ahí, ni alrededor en la zona, ni con ellos. Entonces lo curioso es que ese tipo de animales sí existen, pero realmente no se sabe qué son. Cabe recalcar que el cerco era alto. Era un cerco de alambre. Medía fácil 1,80 o 2 metros, porque él lo tenía precisamente alto para que los venados no entraran a su propiedad a comer alfalfa, y realmente el venado no alcanzaba a brincar tan alto. Sin embargo, este animal por ahí brincó con una facilidad tremenda. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque si son el mismo tipo de animales en las granjas que aquí hay por el Ejido del 10, aquí en la región, tienen esa altura, más o menos 2 metros, algunos las han subido más, y lo brinca con facilidad. Y los perros no hacen ruido, no hacen escándalo, porque siempre las granjas tienen 1 o 2 perros. Tienen sus animalitos y tienen perros para persuadir a que nadie entre, pero cuando este animal entra, el perro no ladra, posiblemente por miedo a ellos. A lo mejor no ataca al perro porque se puede defender, pero no ladra el perro. No ladra, no hace ruido, no hace escándalo, no hace nada. Donde quiera que ha habido este tipo de ataques, no hay ruido de perros. Aunque existan 3 o 4 en la granja o en el rancho, no hay ruido de perros. Acá para el rumbo de Ejido San Lucas, de Meoqui hacia Cárdenas, como en el kilómetro 7 más o menos, había un conocido, tenía pues algunos becerros. Compró becerros para criarlos, para venderlos ya como toros. Entonces ya los tenía aproximadamente 250 kilos. Los compró pequeños y él esperaba tenerlos de perdido unos 400 para poderlos vender. Era con sobrantes de alimento con los que les daba. O sea, él no compraba alimento. Como en ese tiempo tenía siembras de alfalfa, entonces de lo que quedaba por ahí en los bordos que no se vendía la alfalfa, de ahí cortaba alfalfa fresca y les daba. Y cuando se llovían las pacas que no tenían precio, esas las guardaba y de esas los alimentaba para no estar comprando y no darles puro alimento de primera. Entonces tendría como unos 8 animales que de pronto fueron abatidos por ese animal. Dice que en la tarde les dio de cenar, pues estaban cerquita de su casa, en un corral grande. De hecho eran 2 corrales. Entonces temprano fue a darles el famoso desayuno. Primero desayunaban ellos y luego él. Dice, para que me dé hambre. Iba y cortaba alfalfa con una guadaña, arrimaba la camioneta, la cargaba y se arrimaba a vaciarles, pero estaban tirados todos los de un corral, como unos 8 o 9 becerros tirados y no se movían. Puede hacer que un becerro se quede dormido, pero aunque te sienta, no se mueve. Pero estos estaban todos completamente noqueados, y empezó a patearlos y ninguno se movía. Entonces él se dio cuenta que la cosa no era como él pensaba, que algo estaba pasando, y efectivamente todos estaban fallecidos. Los 2 perros o 3 que tenía eran bravos y ninguno hizo escándalo, de tal modo que no se sabe exactamente qué sea el chupacabras. Algunos lo pintan como un ser alienígena, lo cual yo no creo. Pero lo que también se me hace difícil es por qué no se come a algún animal, o sea, únicamente la sangre, a menos que sea un felino. Por la forma de los dientes, por la forma de la mordida, se cree que es un felino grande, pero se cree que a lo mejor está sobrealimentado, por eso no se los come. Pudiera ser que con el tiempo, cuando hay escasez, cuando le falta alimento, sí abata algún animal y se lo lleve. Pero en una ocasión, en Jiménez, Chihuahua, me estoy acordando, saliendo de Jiménez por la carretera a Camargo, como en el kilómetro 15 más o menos, había un rancho de un conocido, y decía el mayordomo, tenían un estanque grande como a unos 400 metros de la casa, y ahí en la orilla del estanque o presón, pues ahí tenían un pozo, ¿verdad? Que era con el que lo llenaban para regar, para guardar el agua. Cuando se trataba de regar, nada más le abrían a la compuerta y podían regar la cantidad que ellos quisieran. A un lado tenía unos corrales con como aproximadamente unos 8 marranitos chicos, y la mamá ya la tenía aparte, y como unos 3 o 4 grandes. Dice que en una ocasión
los puercos hacen mucho escándalo. Cuando sienten el peligro hacen mucho escándalo. Dice que empezaron a hacer un escándalo tremendo. Y el único que hizo dijo, pues tiene que ser un perro el que ande ahí con ellos. Se llevó una lámpara, pero no la encendió. Y tenía un arma, pero no se la llevó. Dice que cuando llegó, prendió la lámpara, una lámpara de pilas. Y en eso vio unos ojos que brillaban. El animal acababa de entrar al corral, pero cuando lo sintió él, dice que brincó para el otro lado con rumbo al presón, le dio vuelta y se le perdió entre la labor. El monte estaba cerca, pero él estaba para el rumbo del monte y no le quedaba espacio al animal. Dice, si me ataca me acaba, pero no, dice, a mí no me atacó. Uno de los cerdos grandes estaba tirado y sin sangre. Le digo, ¿y cómo era el animal? Pues era como un león, dice, pero negro, pero muy grande. ¿Tenía melena? No, dice, no tiene melena. Lo poco que le alcancé a ver, dice, es un tamaño grande, muy muy grande. Dice, completamente negro. O sea que en la noche si está echado y si paso junto a él, no lo veo. Así dice, no lo veo. De ahí en adelante, cada vez que cuando ya tuvo tiempo, en un domingo, cambió los puercos junto a la casa. Ahí puso los corrales, aunque sean un poquito de olor, pues ahí los tenía cerca. Y ya tiene el arma siempre lista. Y les dejaba un foco prendido o dos. Dice, es la única forma en que puedo alejar a este animal. Cuando ya puso los focos, aquel animal ya no atacó. Atacó a otros vecinos, pero a él no. Pero vuelvo a repetir, en ocasiones llegó a atacar en el día. Nada más que como él ya tenía los animales cerquita de la casa, pues ya no es tan fácil que se arrime, porque ella siempre estaba la señora saliendo, entrando y saliendo, y cuando no los muchachos, y como que a la gente le tiene miedo ese felino. Saludos.